Diagrama lógico de un contador de 0 a 99 con visualizadores multiplexados. Bien, vamos a mirar los materiales que se requieren para hacer o realizar el montaje de este circuito contador de 0 a 99. En primer lugar, tenemos un circuito integrado 555. En este plano se identifica perfectamente cada uno de los terminales de dicho dispositivo, sin embargo los vamos a recordar. El pin número 1 siempre va conectado a tierra, según nos lo muestra este plano. Los terminales o patas del mismo, la 6 y la 2, la 6 recibe el nombre de umbral, la 2 el nombre de disparo, se conectan a través de un cable, de un alambre, y nos está mostrando cómo el pin 2 y el pin 6 en ese punto común de conexión tiene un condensador o tienen un condensador de 1 microfaradio. Este condensador, como observamos, tiene polarización. ¿Qué significa que tenga polarización? Que sus terminales están identificados con un más y con un menos. En este caso, el polo positivo del condensador de 1 microfaradio está conectado al punto común de los pines 6 y 2 y la otra pata va conectada a tierra. Hay que recordar que este condensador debe tener un voltaje alrededor de los 16 voltios y máximo unos 25 voltios para efectos del trabajo del reloj, del envío de los pulsos, de la creación de esos pulsos, del control de esos pulsos y del tiempo que se demora en la carga y la descarga. Este valor es demasiado importante, es uno de los factores que influye en que el reloj trabaje más rápido o más despacio conjuntamente con los valores de resistencia. En este caso, esta resistencia de 150 ohmios y la R1 que tiene un valor de 10 kilo ohmios. Si nosotros variamos alguno de estos valores, inmediatamente el tiempo de carga y descarga del condensador se van a modificar. Bueno, la pata número 7 entonces recibe el nombre de descarga y va conectada a la resistencia de 150 ohmios, que a su vez va conectada a VCC o a la alimentación del circuito. En este caso está señalado como 5 voltios. El pin número 4 recibe el nombre de reset y va directamente conectado al voltaje de la fuente o a VCC. El pin número 8 también va conectado a VCC o al valor de la fuente. Ya observamos aquí que en el pin número 3 la manera como se forma la señal de salida esta onda tiene una forma cuadrada. Aquí en el diagrama está mostrando cómo es la señal que sale a partir del pin número 3, que es el voltaje de salida o la señal de salida. Y aquí quedaría entonces explicado y conectado el 555 para efectos de este circuito. A continuación entonces vamos a observar que requerimos de 12 contadores de unidades, uno para las unidades y otro para las decenas. El primer circuito, el 74192, estamos observando aquí todas sus terminales. En el datasheet debemos confirmar la conexión de cada uno de los pines de este circuito. Necesitamos dos circuitos con la misma referencia 74192. Uno nos va a servir para conectar las unidades y el otro para las decenas. Entonces observamos que el pin 16 en este caso va conectado al voltaje de la fuente o a VCC, y de esa manera este diagrama también nos indica cómo se deben conectar cada uno de los pines de ese circuito. A continuación tenemos el multiplexor de 2 líneas a una línea, que es un circuito TTL, y la referencia es 74157. Igual que los dos circuitos anteriores, hablamos del 555 y del circuito 74192, este circuito 74157 debe ser verificado en el datasheet para poder identificar cada uno de sus terminales y de esa forma tener perfectamente conectados los terminales correspondientes entre ellos. Después, a continuación, tenemos un circuito de codificador BCD a 7 segmentos, que es el circuito integrado 7447. Exactamente lo mismo que con los circuitos anteriores, debemos buscar en el datasheet la conexión y la identificación básicamente de cada uno de los pines que necesitamos conectar
para efectos de que el cableado nos quede perfectamente desarrollado y que no tengamos problemas a la hora de su funcionamiento. Tenemos resistencias de 150 ohmios. La recomendación es que estas resistencias las tengamos de ese ohmiaje a medio vatio todas. Después tenemos los dos visualizadores que son de ánodo común. Y lo mismo en el datachip debemos identificar las terminales de cada uno de estos visualizadores para efectos de que las patas correspondientes nos queden bien conectadas. En este caso hay un pin que identifica la letra A, otro la letra B, otro la letra C, la letra D, la E, la F y la G. En ese sentido, entonces, después tenemos que unir, tenemos que hacer las conexiones respectivas con las resistencias. Otra situación que es importante en este circuito es que la compuerta 7404, aquí estamos viendo que nos están indicando que BCC es la patilla o la pata o la terminal número 14. Quiere decir que aquí debemos identificar cuál es la pata 14. Esa pata va conectada a BCC, mientras tierra o GND, que significa ground, que es la patilla número 7, va conectada pues al negativo de todo el circuito. Igual en todos los circuitos integrados, aquí estamos observando, en el caso del 555 la pata 1 va conectada al negativo. En el caso del circuito integrado 74192, la pata que va conectada al negativo o a tierra es la pata 8, y aquí tenemos que la pata 14 también debe ir conectada al negativo o a tierra del circuito. En el caso del circuito integrado 74157 estamos observando que el pin 15 y el pin número 8 van conectados a tierra. En el 7447 el pin 8 es el que va conectado a tierra y el pin 16 va conectado a BCC. El pin número 16 en el caso del 7457 también va conectado a BCC. El pin número 16 en el caso del 74192 va a BCC. En el caso del 555 los pines 4 y 8 son los que van conectados a BCC. En ese sentido debemos ser muy cuidadosos en la conexión de cada uno de los pines de cada uno de los circuitos. Los elementos externos se tienen que conectar entre los pines correspondientes para que no haya problema en el funcionamiento del mismo. Muchos de los sistemas electrónicos utilizan visualizadores alfanuméricos. La palabra alfanumérico significa que se utilizan letras y números. En efecto, los visualizadores alfanuméricos son un primer indicio de que un sistema electrónico contiene circuitería digital. En este caso estamos viendo que efectivamente este es un circuito digital por la condición y por la razón que acabo de explicar. Bien, en este esquema sencillo de un contador de 0 a 99 con una salida digital, tal como nos muestra el diagrama, el contador de 0 a 99 se utiliza para ilustrar la idea de multiplexar un visualizador. Los contadores están controlados por un reloj de baja frecuencia alrededor de 1 Hz. Las salidas de los dos contadores década se conectan a través de un multiplexor MUX, decodifican y aplican alternativamente a los dos visualizadores LED de 7 segmentos a la salida del circuito. El reloj multiplexador, reloj MUX, genera una señal de alta frecuencia alrededor de unos 100 Hz. Esta señal ilumina de manera alternativa la cuenta de las unidades en el visualizador de la derecha o la cuenta de las decenas en el visualizador LED de la izquierda. El diagrama que más nos está mostrando. Nos está mostrando que en el momento en el que la cuenta de las unidades pasa a través del multiplexor, se decodifica y el visualizador de las unidades se activa cuando la señal del reloj MUX está en baja. Cuando la señal del reloj MUX está en alta, la cuenta de las decenas pasa a través de un multiplexor y se decodifica y se activa el visualizador de las decenas. En efecto, los visualizadores de 7 segmentos se conectan y desconectan alternativamente unas 100 veces por segundo. Sin embargo, este fenómeno el ojo humano no lo alcanza a detectar y por esa razón lo que ocurre en nuestra visión, en nuestra vista o en nuestro ojo es que él mismo interpreta que los dos visualizadores LED de 7 segmentos lucen continuamente o están encendidos permanentemente. En este circuito el multiplexaje reduce el consumo de potencia del visualizador y elimina la necesidad de un codificador extra.
La multiplexación se utiliza mucho con los visualizadores para ahorrar energía. Hay menos necesidad de multiplexar con los visualizadores tipo LCD porque consumen muy poca potencia. Por esta y otras razones, los visualizadores LCD con frecuencia son conectados directamente y no multiplexados. Bueno, en este diagrama lógico es una implementación del contador de 0 a 99 utilizando circuito integrado TTL. Todos los circuitos utilizados se han, digamos, estudiado en detalle y presentan una gran versatilidad para efectos de desarrollar la aplicación. El multiplexador de dos líneas a una TTL, que es el circuito integrado 74157, se utiliza para conmutar alternativamente entre la cuenta de las unidades y la cuenta de las decenas en la entrada del decodificador. Debemos observar que cuando la línea de selección del MUX 74157 está en baja, el dato A BCD del contador de las unidades pasa al decodificador al mismo tiempo. La salida del inversor, o sea de la compuerta 7404, está en alta, lo que permite que luzca el visualizador de 7 segmentos de las unidades. El visualizador de las decenas está desconectado cuando el reloj de MUX está en el nivel bajo, ya que el ánodo está conectado a tierra. Cuando la línea de selección del MUX 74157, según el diagrama, está en estado alto o estado alta, el dato B pasa al decodificador. En el mismo instante, el ánodo de la pantalla del visualizador de 7 segmentos de las decenas está en el nivel alto, lo que permite que se encienda o que nosotros podamos visualizar pues la luz que hay allí. El visualizador de las unidades está desconectado durante este tiempo porque su ánodo está a tierra por el nivel bajo de la salida del inversor, o sea de la compuerta. Los resistores de 150 ohmios limitan la corriente a través del visualizador LED. Este circuito opera para demostrar que los visualizadores son multiplexados. Al sustituir una resistencia de 150 ohmios o la resistencia más bien de R1, al sustituir esta resistencia, el valor de esa resistencia, en el circuito de reloj MUX, esto visualizará el reloj MUX para que pueda verse la acción del multiplexador observándose los visualizadores conectados y desconectados alternativamente. Quiere decir que si nosotros variamos el valor de esta resistencia, nos va a ser mucho más fácil visualizar la carga y la descarga o el apagado y el encendido de estos 12 dispositivos que son los visualizadores. Es decir, que si realmente queremos ver el apagado y el encendido solamente haciendo un ejercicio de intercambio de resistencias aquí en este valor de R1, podemos obtener esa, digamos, esa función o esa tarea para poder tener claridad sobre cómo es que se hace el cambio en el conteo. De otra parte, pues estos valores de esta resistencia, de este condensador, son los que hacen que la carga de este dispositivo que se llama condensador sea más demorado o sea más lento, y es lo que nos va a permitir de alguna forma visualizar y percibir a través de nuestro sentido de visión el cambio de los números en esta parte del circuito a través de los visualizadores. Entonces las recomendaciones especiales para construir este circuito: trabajar en completo orden, tener claramente identificado con el data chip los terminales de cada uno de los circuitos integrados que requerimos para el mismo, hacer las conexiones entre los pines correspondientes y ante cualquier duda pues solicitar el apoyo del docente para poder hacer la corrección oportunamente y que el circuito nos funcione como es debido. Entonces, muchos éxitos en el desarrollo de esta práctica.